Nos acompaña en este momento aquí en la ciudad de Santa Marta Agustín Laje. Él es escritor de 6 libros, uno de ellos que está promocionando en nuestra ciudad, Generación de Idiotas, y también es conferencista argentino. Bienvenido a la ciudad de Santa Marta. Muchas gracias, es un gusto. Bueno, uno de los puntos que queremos resaltar es que tú decías en tu libro que era una crítica adolescentrista, pero ¿cuál es el punto? Después de la crítica, ¿cuál es el punto, la conclusión, el mensaje que tú le quieres dar a toda la sociedad mundial? El mensaje del libro, en términos muy amplios, es que existen distintos dispositivos que están diseñados para idiotizar a las personas. Están todos perfectamente explicados en el libro, y que hay una salida. Es decir, el libro no solamente es una crítica, como vos mencionabas, sino que también hay una salida, y esa salida se llama educación. Pero modificar la concepción que tenemos de la educación. Nosotros pensamos que educación es ir al colegio algunos años, después quizás, si se puede, a la universidad algunos años, y ahí se terminó. No. Hay algo llamado educación radical, que es la propuesta del libro, que tiene que ver con volver a la lectura, con volver a esforzarse por conocer cosas inútiles. Mira vos, hemos pensado que la educación era simplemente una operación sobre el bolsillo, era una manera de adquirir saberes que me permitían a mí después tener un buen trabajo y ganar un buen dinero. Eso es todo lo que nuestra sociedad nos ha ofrecido en términos de educación y la visión que tenemos de la pedagogía. Una educación radical, que es lo que propone el libro como salida al idiotismo imperante, es otra cosa. Es decir, quiero conocer cosas que quizás no me van a dar dinero, pero que las necesito para mi vida. Por ejemplo, la política, educación política. ¿Para qué me quiero educar políticamente si no soy político y eso no me va a dar dinero? Bueno, quizás quieras educarte políticamente porque tenés que votar a políticos cada cierta cantidad de años, y cada vez estamos votando peor en todas las naciones de América Latina. O por ejemplo, ¿para qué quiero saber de historia si saber de historia no me va a dar dinero? Es el pensamiento general. Claro. Bueno, quizás quieras saber de historia porque conociendo el pasado podemos evitar errores en el futuro. Quizás conociendo el pasado recuperamos un lazo con nuestras raíces, recuperamos tradiciones que valen la pena recuperar, formas de ver el mundo, formas de ver la vida, valores que se han perdido y que serían muy buenos poder recuperarlos. Quizás todo eso lo podemos recuperar sabiendo un poquito más de historia. ¿Para qué quiero saber de filosofía si la filosofía no da dinero? Bueno, quizás quieras saber de filosofía porque la filosofía ofrece respuestas a preguntas fundamentales. Por ejemplo, ¿qué es el bien? ¿Qué es el mal? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la mentira? ¿Qué es la realidad? ¿Qué es la belleza? ¿Qué es la fealdad? No es por casualidad que estemos viviendo en sociedades cada vez más feas, con más maldad, con más mentiras, si ni siquiera nos hemos puesto a preguntarnos qué es la belleza, qué es el bien y qué es la verdad. Entonces hay una serie de conocimientos que podemos llamarles conocimientos inútiles, un poco para provocar, que configuran sin embargo una educación radical que necesitamos recuperar cuanto antes, y la propuesta para salir del idiotismo que yo presento en el libro es esa. Es un compromiso del individuo consigo mismo y con sus capacidades más humanas que estriban en el conocer. ¿Dónde lo podemos conseguir? El libro está en todas las librerías, está en las mejores librerías de Colombia, está también para el resto del mundo en Amazon, te lo mandan a tu casa desde Amazon, y también va a estar en la conferencia que voy a dar en Santa Marta. Yo no sé cuándo va a salir esta nota, pero es hoy 19 de julio a las 7 de la noche en Auditorium. Todavía quedan algunas entradas, así que si alguien quiere venir está invitado, y aparte voy a estar firmando libros además de la conferencia. Yo tengo que aprovechar este tiempo que tú estás aquí en nuestra ciudad y en nuestro país para preguntarte cuál es la percepción que tú tienes de las políticas que está generando el Gustavo Petro aquí en nuestro país con relación también a Latinoamérica, a los demás líderes latinoamericanos. Mira, América Latina en general ha experimentado desde el 2019 esta parte un aluvión socialista. Estamos viviendo una segunda ola del socialismo del siglo XXI. La expresión colombiana de esa segunda ola del socialismo del siglo XXI es Gustavo Petro. Gustavo Petro ha generado muchas expectativas con una campaña bien instrumentada, bien diseñada, donde prometía lo que todos los charlatanes te prometen, que es el cambio. Gustavo Petro es un charlatán, ha prometido un cambio, y todo cambio que ha traído ha sido para peor. Yo creo que está haciendo un gobierno muy malo. Prometió, por ejemplo, la paz y se multiplicaron las masacres. Prometió la seguridad y la guerrilla no ha cesado en ningún sentido
real. Ha prometido muchas cosas Gustavo Petro y no ha cumplido. Se ha querido llevar por delante además el sistema de salud del país. Por ahora se lo ha contenido. Es un gobierno lleno de corrupción, lleno de nepotismo, gente que mete a su esposo que no era en verdad su esposo pero que al final sí lo era, gente que mete a sus amigos, a sus hermanos, a sus parientes dentro de la administración pública, gente que está en lugares donde realmente no le corresponde estar. Ustedes han tenido una ministra de Minas, hasta hace muy poquitito, una ministra de Minas que era filósofa. Yo no tengo nada contra los filósofos, de hecho yo estudio filosofía, pero yo hago pero no hay competencia para el cargo que tiene. Claro, no es ese su cargo, no es su cargo. Están además metiendo ideología de género, están tratando de ampliar las políticas abortistas. En Colombia, lamentablemente, hace relativamente poco terminó, recordemos esto, ampliándose el aborto hasta 24 meses, hasta 24 semanas, 6 meses de gestación. En Colombia uno puede matar a su hijo de 6 meses de gestación de manera legal aquí en Colombia. Entonces todas esas políticas lamentablemente han estado avanzando durante el gobierno de Gustavo Petro y un poquito antes también, hay que decirlo. ¿Cómo te parece el papel de las organizaciones internacionales? Un ejemplo, la ONU. Cada vez que un líder latinoamericano tiene un problema, ellos acuden a la Comisión Interamericana. ¿Qué opinas de eso? Ese es el verdadero gobierno. Es decir, está visto que los estados-nación pierden cada vez más soberanía, pierden cada vez más posibilidad de establecer sus propias agendas políticas, por lo tanto pierden cada vez más posibilidad de representar las verdaderas necesidades de sus pueblos y terminan adoptando agendas internacionales que no tienen que ver ni con las necesidades ni con el sentir de los pueblos. Te pongo un ejemplo. En Argentina, de donde yo soy, no era una necesidad del pueblo el aborto. Cuando uno salía a hacer encuestas, veíamos que la mayoría de la población estaba en contra de una ley de aborto. Sin ir más lejos, el aborto se legalizó finalmente en el año 2020 y en el año 2023 las encuestas que han salido recientemente muestran que todavía más del 60% del pueblo está en contra de la ley de aborto. Entonces, ¿por qué pasan políticas públicas a espaldas del pueblo? ¿Por qué pasan leyes a espaldas del pueblo? Te pongo otro ejemplo, la ley trans que quieren pasar ahora aquí en Colombia. Eso no es una petición del pueblo, eso no es una necesidad del pueblo, es una agenda política internacional que tiene que ver con meterse contra los niños, generarles daños irreversibles a los niños, afectar la familia, descomponer el vínculo familiar, meterle en la cabeza a los más chicos de que el sexo es una cosa que está allí para ser escogida y que solamente se necesitan hormonas y bloqueadores hormonales y cirugías plásticas y un Estado y un gobierno que te reconozca como el sexo que vos querés ser. Ese tipo de discursos es el discurso internacional en general, que no sale de los pueblos, sino que salen de las élites que gobiernan realmente ese tipo de organizaciones internacionales que vos mencionabas. El papel de la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica, ¿cómo lo ves en este momento en América Latina? Bueno, las iglesias evangélicas se están moviendo más. Las iglesias evangélicas, al tener una estructura horizontal, tienen más libertad de acción. Entonces las iglesias evangélicas, al ser muchas denominaciones distintas, algunas se comprometen, otras un poco menos y otras no se comprometen, pero las que se comprometen lo hacen hasta las últimas consecuencias, y las iglesias evangélicas han generado incluso cambios políticos. Por ejemplo, en Brasil, el gobierno de Bolsonaro recibió un apoyo decisivo de parte de las iglesias evangélicas. En Estados Unidos, Donald Trump está en este momento recibiendo un apoyo que va a ser determinante para las elecciones del año próximo por parte de las iglesias evangélicas. Ahora, la Iglesia Católica, al tener una estructura que es piramidal, precisa de que la cabeza quiera actuar. Cuando la cabeza no quiere actuar, todo el cuerpo se detiene. Y lo que está pasando en la Iglesia Católica es que la cabeza está deteniendo el cuerpo. Ya para terminar, un mensaje para la generación de jóvenes que ya es idiota. Miren, salir del idiotismo es muy importante y es factible. Es factible. Uno se da cuenta que está en un proceso de idiotización cuando cae en la cuenta de que no está pensando por sí mismo, que está pensando de acuerdo a lo que te impone el mundo de la moda, de lo que te impone el mundo de la farándula, de lo que te imponen los medios de comunicación. Cuando uno se da cuenta de que simplemente está repitiendo lo que dice un docente en una universidad y que realmente no está pensando, sino que está memorizando.
Cuando uno se da cuenta que hay rastros de idiotismo en su vida, ese es el primer paso. La autoconciencia. Me doy cuenta, entonces ahora que me doy cuenta, puedo actuar. ¿Cómo actúo? Empiezo a poner en cuestión todo eso. Empiezo a repasar cada una de las cosas que yo daba por hecho que eran así porque alguien me impuso que eran de esa manera y empiezo a investigarlas. No es una rebeldía al servicio de la nada, no es me voy a oponer a todo porque yo entonces voy a ser el perfecto rebelde. No, significa empezar a estudiar las cosas. Me metieron en la cabeza que el aborto era el derecho a decidir de la mujer sobre su propio cuerpo, punto final, pues lo repienso, empiezo a poner en cuestión muchas cuestiones involucradas en esa misma asunción. Por ejemplo, ¿el derecho a decidir es ilimitado? No, no es ilimitado. Si el derecho a decidir fuese ilimitado, pues entonces no nos haría falta un código penal, un código civil, una policía, un Estado, un gobierno. Bueno, primer gran punto, el derecho a decidir no es ilimitado. Segundo punto, ¿sobre qué se decide cuando decimos que la mujer tiene derecho a decidir hacerse un aborto? ¿Se decide sobre su cuerpo? Sí, sobre su cuerpo, pero ¿para qué? Para matar el cuerpo de otro. ¿Y quién es ese otro? Bueno, ¿eso qué es? Me pongo a investigar. No es algo que yo opino simplemente, me pongo a investigar. Y llego, por ejemplo, a la genética y empiezo a ver, mira, ya desde la genética más moderna se sabe que la vida humana empieza desde el momento de la singamia, que es el momento en que se fusionan los núcleos de los gametos. Y ahí ya hay un nuevo individuo que es parte de la especie humana, cuyo código genético es autónomo, es distinto, es único, es irrepetible, no es el de la mamá, no es el del papá, tiene propia identidad humana entonces. Entonces, eso es un ejemplo nada más de cómo uno tiene que ir procediendo con todo. O el otro caso, hay mucha gente muy idiota, por cierto, que se cree la mentira de que el sexo depende de mi autopercepción. Entonces, si yo me autopercibo mujer, yo soy una mujer. No, hasta la última célula de mi cuerpo va a gritar mi configuración cromosómica. Si fuese cierto que con mi mera autopercepción yo me transformo al otro sexo, pues entonces ¿por qué acto seguido tengo que ir a comprar hormonas, bloqueadores hormonales, cirugías estéticas? ¿Por qué tengo de por vida que depender de esos productos químicos? Porque me habían mentido. ¿Y por qué me habían mentido? Y ahí voy a otro punto más, probablemente porque hay un gran negocio atrás de todo eso y hay mucho interés político. Son dos ejemplos simplemente para que veamos, hay posibilidad de salir del idiotismo como a través de un proceso crítico que precisa evidentemente de investigación, pero para que saquen sus propias conclusiones. Yo no quiero que lleguen a mis conclusiones, ustedes pueden llegar a otras conclusiones. Lo importante de dejar el idiotismo atrás es que cada uno elabore procesos intelectuales que le permitan llegar a conclusiones que sean fruto del esfuerzo intelectual de cada quien.